senhoras e senhores, boa tarde. Eu sou Leonardo de Souza Teixeira, acadêmico titular da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, com nome histórico Academia Nacional de Farmácia, e tenho a grande satisfação de, em nome de todos os membros desta entidade, dar boas-vindas aos acadêmicos e convidados presentes ao 4º Simpósio Ibero-Americano de Ciências Farmacêuticas. Esse simpósio foi organizado como parte integrante das atividades comemorativas do 85º aniversário da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Convido para compor a mesa de trabalho, de abertura dos trabalhos, o presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, acadêmico Michel Kfouri Filho, e os presidentes eméritos, acadêmicos Lauro Domingos Moreto e Acácio Alves de Souza Lima Filho. Dando sequência, convido ainda para compor a mesa a professora Carla Delporte Vergara, presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Chile, o professor emérito Alberto Ramos Cormezana, presidente da Academia Ibero-Americana de Farmácia, professor excelentíssimo senhor Dr. Jaime Casas Pla, presidente real da Academia de Farmácia de Catalunha, e professor Dr. Rubens Belfort Mato Júnior, representando a Academia Nacional de Farmácia. Solicito ainda a todos os participantes que mantenham seus microfones em posição mudo, fechado, para que não haja interferência nas apresentações dos ministrantes. Para a abertura oficial do 4º Simpósio Ibero-Americano de Ciências Farmacêuticas, convido o presidente Michel Kfouri Filho para a sua saudação. Boa tarde a todos. Prezados membros da mesa diretora, doutora Carla Delporte Vergara, presidente da Academia de Ciências Farmacêuticas do Chile, professor Alberto Ramos Cormezana, presidente da Academia Ibero-Americana de Farmácia, Dr. Jaime Casas Pla, presidente da Real Academia de Farmácia da Catalunha, querido presidentes eméritos dessa academia, professor Lauro Domingos Moreto e Dr. Acácio Alves Filho, demais autoridades aqui presentes, prezados acadêmicos e amigos. Com imensa satisfação, abro o 4º Simpósio Ibero-Americano de Ciências Farmacêuticas sobre o comando da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Lamento tê-lo que realizar de forma virtual, mas entendemos as inúmeras dificuldades logísticas que ainda enfrentamos decorrentes da pandemia de Covid-19. Por conta dessa pandemia, passamos por imensas transformações na nossa vida pessoal, profissional, no nosso cotidiano e nas relações interpessoais. Algumas positivas, como esta que nos permitiu estarmos reunidos aqui, mesmo que de forma remota. Outras negativas e por demais marcantes. Perdas de entes queridos, vínculos sociais, distúrbios afetivos e emocionais, são exemplos de momentos que certamente sejam difíceis de serem esquecidos. Nos solidarizamos com todos. Afortunadamente, estamos aqui desempenhando o nosso propósito e hoje com destaque de personalidades marcantes no meio científico que irão abrilhantar esse nosso evento. Nossos convidados são profissionais ímpares que se destacaram em sua trajetória profissional e, com absoluta certeza, irão nos enriquecer com seus ensinamentos. Nesse momento, gostaria de agradecer à professora Maria Nela Gai Hernandes, o professor José Maria Ventura Ferreiro e o professor Antônio Luiz Doadro Vilarreiro, por terem aceitado o nosso convite e por estarem aqui conosco, dividindo o seu tempo e conhecimento. Em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, muito obrigado por vossa participação. Desejamos a todos que nos assistem uma profícua jornada e que o 4º Simpósio atenda a todos os nossos objetivos. Muito obrigado.
Obrigado, presidente Michel. Dando sequência aos trabalhos, convido o presidente emérito e acadêmico titular, Lauro Domingos Moreto, para a moderação do simpósio. Quero agora informá-los como será a dinâmica do evento. Teremos 3 conferências, de cerca de 30 minutos cada, incluindo 2 a 3 perguntas aos participantes, logo ao final de cada apresentação. As perguntas aos conferencistas serão registradas no chat e formuladas pelo moderador do simpósio. Feitas estas considerações, vamos à primeira conferência. Convido a professora Maria Nela Gaia Hernandes para proferir a primeira conferência, cujo título é Desafios para o uso eficaz de antibióticos em situações especiais. Solicito ao acadêmico Lauro Domingos Moreto para apresentar a conferencista e moderar esta apresentação. Conferencista Maria Nela Gaia Hernandes é química farmacêutica pela Universidade do Chile, com doutorado em ciências farmacêuticas na mesma universidade. É professora titular do Departamento de Ciências e Tecnologia da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade do Chile. É membro titular da Academia de Ciências Farmacêuticas de Chile e doutora honoris causa da Universidade Nacional de Assunção, no Paraguai. Professora Maria Nela, por favor, compartilhe a sua tela e profira a sua conferência. Muchas gracias, doctor Moreto. Entiendo que están viendo la presentación. Sí, está ok, ¿Sí? puede continuar. Ok, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, estimados miembros de las academias presentes y estimados asistentes a este simposio, a todos los colegas, amigos, familiares que nos acompañan en esta oportunidad. El tema de mi presentación es desafíos para el uso eficaz de antibióticos en situaciones especiales, ¿ya? Y la estructura de la presentación que voy a hacer está en esta diapositiva. Voy a abordar los objetivos de la terapia, los indicadores farmacocinéticos farmacodinámicos, las características de los pacientes críticos e impacto en estos indicadores, los modelos poblacionales para un mejor uso de antibióticos y los desafíos para el mundo profesional y académico. En términos generales, los principales objetivos de una terapia antibiótica son asegurar que se administre el antibiótico indicado a las dosis e intervalos adecuados para asegurar el éxito del tratamiento. Eso es desde el punto de vista de nuestro paciente, ¿ya? Pero asociado a esto también tenemos que asegurar a través del tratamiento que vamos a minimizar la aparición de cepas bacterianas resistentes y vamos a intentar preservar la eficacia de los antibióticos. Esto debido a que, según un pronóstico de la Organización Mundial de la Salud, para el año 2050 podría ser que la principal causa de muerte fuera precisamente las infecciones por bacterias multiresistentes, ¿ya? Y además debido al problema de que en los últimos años han aparecido pocos antibióticos nuevos, significa que debemos preservar al costo que se pueda preservar la eficacia de los antibióticos que tenemos actualmente. Ahora, los antibióticos se prescriben de acuerdo a este esquema del triángulo de Davis, ¿ya? Que tiene en consideración 3 elementos básicos, ¿ya? Uno es el huésped, que está infectado por un microorganismo y que va a recibir un antibiótico para superar esta situación. Ahora, la relación que existe entre el antibiótico y el huésped es una relación de tipo farmacocinética, desde donde nosotros vamos a obtener parámetros que son muy importantes para poder hacer una correcta dosificación, como volumen de distribución, clearance y otros que están aquí en la diapositiva, pero además la farmacocinética nos va a dar un margen terapéutico, o sea, un margen de seguridad de concentraciones plasmáticas en las cuales podemos usar con seguridad el antibiótico sin generar daño en nuestro huésped. Además, a través de este proceso, el antibiótico entonces en toda la distribución a través del organismo accede al microorganismo infectante.
Ahora, este antibiótico, para poder hacer efecto y erradicar la infección, necesita en primer lugar que este microorganismo sea sensible a él y además debe generar una concentración tal que pueda erradicar la infección, que desde el punto de vista clínico nosotros lo vamos a ver como la concentración inhibitoria mínima, ¿ya? Pero dentro de esta situación, ¿no es cierto?, hay otro elemento que es fundamental, que es que a pesar de que el huésped ponga a disposición en la concentración necesaria el antibiótico como para que el microorganismo pueda ser erradicado, el tercer elemento es el elemento de la inmunidad del huésped. Resulta que es un elemento fundamental. De hecho, los colegas que trabajan en clínicas saben que un paciente inmunodeprimido tiene menores posibilidades de tener éxito en este tratamiento. Entonces, tenemos un elemento farmacocinético, tenemos un elemento farmacodinámico, ¿no es cierto? Y que lo interesante en este caso, que a diferencia de otras enfermedades, es que la farmacodinamia ocurre con el microorganismo, que es un elemento distinto del huésped, ¿ya? Y eso es muy fundamental porque nosotros podemos tener una concentración inhibitoria mínima tan alta que debamos generar concentraciones plasmáticas tan altas del antibiótico que sea incompatible con la seguridad en el huésped, ¿ya? Entonces, eso ha hecho que para el correcto uso de los antibióticos, o sea, para poder obtener la eficacia clínica que nosotros necesitamos, pero además poder respaldar la seguridad en el uso para el huésped, debamos combinar indicadores que son tanto farmacocinéticos como farmacodinámicos para poder hacer una terapia que sea predictora de la eficacia clínica, pero que sea segura para el paciente. Y esos indicadores son, desde el punto de vista farmacocinético, son la concentración máxima, el área bajo la curva que se produce bajo la concentración, la curva de concentración plasmática versus tiempo, y el otro indicador es el tiempo que permanece el antibiótico sobre la concentración inhibitoria mínima del microorganismo infectante. Todos ellos relacionados con el indicador farmacocinético, que es la concentración inhibitoria mínima. Ahora, ¿de qué depende el que un antibiótico determinado requiera lograr un determinado objetivo de este indicador farmacocinético farmacodinámico? Depende fundamentalmente de dos aspectos. Uno, que es el patrón de actividad del antibiótico, o sea, si la muerte bacteriana es concentración dependiente o tiempo dependiente. Y el segundo factor en juego es el efecto persistente o post-antibiótico, si es prolongado, si es mínimo o si es moderado. Este efecto persistente o postantibiótico se refiere al tiempo que se requiere para que el patógeno recupere el crecimiento normal después de la exposición al agente microbiano. De forma tal que en el caso, por ejemplo, de las penicilinas, las cefalosporinas, los carbapenémicos, que tienen un efecto persistente mínimo, resulta que una vez que desaparece el antibiótico de la circulación, las bacterias recuperan la capacidad de reproducirse a su ritmo normal de forma muy rápida, ¿ya? Lo cual no ocurre con aquellos cuya muerte bacteriana es concentración dependiente, como es el caso de los aminoglicósidos. Entonces, en este caso de los aminoglicósidos, por ejemplo, el objetivo es maximizar la concentración y, por lo tanto, el indicador farmacocinético farmacodinámico es la concentración máxima sobre la concentración inhibitoria mínima. Ahora, en cambio, en aquellos que son tiempo dependientes, el objetivo es maximizar la duración de la exposición, y eso significa que debemos cumplir con que una determinada fracción de tiempo del intervalo de dosificación debe estar sobre la concentración inhibitoria mínima. Y en el caso de aquellos que tienen un efecto persistente moderado a prolongado, su indicador principal es que el área bajo la curva de 24 horas debe estar sobre la concentración inhibitoria mínima en un determinado valor. Ahora, lo que es importante es que para cada antibiótico o grupo de antibióticos, la magnitud del indicador es distinta, ¿ya? Por ejemplo, acá,
para carbapenémicos se requiere que un 40-50% del intervalo de dosificación esté sobre la CIM. En cambio, para otro grupo de antibióticos podemos encontrar que es entre el 50 y el 60%. Y en pacientes críticos a veces ese periodo incluso aumenta a veces hasta el 100%. ¿Ya? Ahora, la situación para pacientes ambulatorios y para pacientes hospitalizados, ¿cierto? Es diferente. Para pacientes ambulatorios se utilizan las guías farmacoterapéuticas para el uso correcto de los antibióticos y en general las autoridades de salud generan guías que las actualizan cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, para efectivamente las infecciones de la comunidad se puedan tratar de forma adecuada. Sin embargo, en los pacientes hospitalizados la situación puede ser, es bastante diferente de los pacientes ambulatorios, y dentro de un sistema hospitalario el comportamiento de los pacientes además es muy distinto según se trate de un paciente crítico o de un paciente no crítico. Las infecciones en las unidades de cuidados intensivos a menudo son causadas por patógenos con concentraciones inhibitorias mínimas más altas en comparación con otros entornos clínicos. Entonces la solución obvia podría ser que aumentemos la dosis. Y eso es una solución efectivamente, pero aquí tenemos que evaluar si esa dosis, ese aumento de dosis podría generar algún grado de toxicidad. Y eso es particularmente relevante para aquellos antibióticos que tienen un margen terapéutico estrecho. Además, los pacientes críticos experimentan variados cambios fisiopatológicos que alteran la farmacocinética del antibiótico. Por lo tanto, la farmacocinética de los antibióticos en pacientes críticos difiere mucho de la misma en pacientes no críticos o en pacientes ambulatorios. Y eso hace que el manejo terapéutico sea mucho más complejo y representa un gran desafío, entonces, para poder seleccionar la dosis y la forma de administración correcta. Entre los cambios fisiopatológicos que uno encuentra en los pacientes críticos, uno de los más importantes es el síndrome de respuesta inflamatoria, o SIRS, en su abreviatura, que se presenta en pacientes que tienen una sepsis grave o un shock séptico y que se caracteriza por una extravasación extrema de líquido en el espacio intersticial por daño endotelial y fuga capilar. Esto hace que un gran volumen de fluido acuoso abandone la circulación hacia el espacio extravascular, generando lo que se describe comúnmente como un tercer espacio, pero que como consecuencia clínica genera una gran hipotensión. Y la respuesta frente a esta hipotensión en el ámbito clínico es administrar grandes volúmenes de fluidos acuosos que también se distribuyen al espacio intersticial mientras permanece esta situación fisiopatológica, ¿ya? Este gran volumen de fluido entonces genera que antibióticos que tienen características hidrofílicas, como el caso de los aminoglicósidos, se encuentren ahora distribuidos en un mucho mayor volumen, y eso genera un efecto de dilución del antibiótico y por lo tanto se puede correr el riesgo de no alcanzar el indicador farmacocinético farmacodinámico. Por ejemplo, la amikacina, que es ampliamente utilizada en unidades de cuidados intensivos, en un paciente promedio normal de 70 kilos tiene un volumen de distribución más o menos de 3 litros, que puede aumentar hasta 5 litros en un paciente crítico, y ese efecto de dilución entonces pone en riesgo la concentración máxima que hay que alcanzar sobre la concentración inhibitoria mínima y puede llevar a un fracaso terapéutico y también estimular la aparición de cepas resistentes. Otro fenómeno que a veces es un poco como dejado de lado o no tan atendido en las unidades de cuidados intensivos es el fenómeno de hipoalbuminemia que se produce en muchos pacientes críticos, ¿ya? Y que se ha demostrado que tiene una incidencia de un 40 a 50% en este tipo de pacientes y que genera un aumento de la fracción de fármaco libre. El fenómeno que es muy importante en antibióticos que tienen una alta unión albúmina, como estos que están aquí en la diapositiva, ¿ya? Eso significa que la fracción de fármaco libre del antibiótico, que es la fracción que es activa, es muy baja en condiciones normales, pero en el caso de existir una hipoalbuminemia, al haber
menos albúmina a la cual unirse y por lo tanto menos sitios a donde pueden unirse, queda más fármaco libre el que se distribuye hacia el espacio extravascular, haciendo que el volumen de distribución para estos antibióticos con alta unión a proteínas pueda aumentar hasta un 100%. Ahora, el problema está en que la fracción libre de dichos antibióticos no solo está disponible para distribuirse más hacia el espacio extravascular, sino que también esa fracción libre llega en una mayor proporción hacia los órganos de eliminación, y eso hace que aumente entonces la eliminación del fármaco, afectando a dos parámetros fundamentales, entonces, farmacocinéticos, como son el volumen de distribución y el clearance. Y lo que podemos observar en la clínica es que puede que en los primeros momentos se favorezca la aparición de una mayor concentración porque hay mayor fármaco libre llegando hacia los sitios de acción, pero luego empiezan rápidamente a disminuir estas concentraciones por la mayor velocidad de eliminación y puede no alcanzarse el indicador fundamental en el caso de estos antibióticos, que es que una determinada fracción de fármaco libre permanezca durante un cierto tiempo sobre la concentración inhibitoria mínima. Lo que está aquí en la diapositiva es un claro ejemplo de lo que acabo de mencionar, ya que la flucloxacilina es un fármaco que tiene entre el 95 y 97% de unión albúmina, y la dosis estándar es de 1 gramo cada 8 horas en forma de un bolus intravenoso. La concentración inhibitoria mínima en este caso es 2 miligramos por litro, que es la línea que estoy mostrando, ¿ya? Y vemos que debe estar el 50-60% del intervalo de dosificación, que es de 8 horas, sobre la concentración inhibitoria mínima. Eso significa entre 4 y 4,8 horas. Y vemos que con la dosis estándar ningún paciente logró este indicador. Entonces la opción es aumentar la dosis, que son los valores de acá arriba. Eso puede ser una opción. Y la otra opción es combinar un aumento de la dosis con un cambio en la forma de administración, por ejemplo, pasando de un bolus intravenoso a una infusión intravenosa, o sea, perfundiendo durante más tiempo el antibiótico. Sin embargo, eso trae aparejado un problema de tipo farmacéutico, y es que si nosotros tenemos un producto farmacéutico que está diseñado para ser administrado según un bolus intravenoso y nosotros pretendemos cambiar la forma de dosificación, tenemos que tener datos de que la estabilidad de la solución es la adecuada. Y esos datos a veces están disponibles, a veces no, a veces están disponibles en el registro sanitario del producto, entonces ahí tenemos que solicitar esa información. ¿Ya? El otro fenómeno que también es muy importante en pacientes críticos y se presenta a veces con una cierta frecuencia es la depuración renal aumentada o fenómeno de hiperfiltración. Esta es una respuesta fisiopatológica a una infección o a intervenciones de tratamiento como estas reanimaciones con grandes volúmenes de fluidos y uso de vasopresores que se asocian con aumento temprano con el gasto cardíaco y un flujo sanguíneo mejorado hacia los órganos principales, entre los cuales está el riñón, ¿ya? Que es órgano fundamental para la eliminación de antibióticos hidrofílicos. Ahora, ¿cuándo vamos a encontrar este fenómeno? Este fenómeno ocurre típicamente en hombres jóvenes con trauma, sepsis, que es lo que a nosotros nos interesa en esta presentación, quemaduras, neoplasias malignas, hematológicas malignas o pancreatitis. Y se caracteriza por un aclaramiento de creatinina mayor a 130 ml/min, pero que puede llegar hasta valores de 200, ¿ya? Y su característica principal es que la magnitud mayor del fenómeno se manifiesta dentro de las primeras 24 horas y luego comienza a disminuir. Esto genera un aumento importante de clearance, ¿ya? Y hay estudios que demuestran que hasta el 82% de los pacientes que la presentan, con las dosis estándar de antibióticos que se eliminan por vía renal, no se alcanzarán las concentraciones terapéuticas. Ahora, el problema es que si la magnitud ocurre más preferentemente durante las 24 horas iniciales, que es la etapa en que los pacientes se están recién caracterizando, es más que probable que en estas 24 horas nosotros todavía no tengamos un indicador como una monitorización, por ejemplo, del antibiótico como para poder ajustar dosis. Entonces, en general, lo que se hace en la práctica es que si efectivamente uno se encuentra con con pacientes que tienen estas características,
asume que va a enfrentarse a este fenómeno y por lo tanto asume que también tiene que hacer un tratamiento, un esquema de dosis que es distinto del tratamiento estándar, ¿ya? Ahora, la falla en los órganos de eliminación, ¿ya? Es un fenómeno que se presenta habitualmente, pero una falla más bien crónica en los órganos de eliminación es una preocupación más bien tardía dentro de la evolución de los pacientes de las unidades de cuidados intensivos. Pero cuando ellas ocurren, tenemos que asumir que esta disfunción, tanto a nivel renal, ¿no es cierto?, como a nivel hepático, va a generar una disminución del clearance de los antibióticos o de los fármacos en general, dependiendo de la vía por la cual se eliminan, y eso va a significar entonces que vamos a tener que hacer modificaciones de dosis, habitualmente disminuyéndolas y a veces cambiando las frecuencias de administración, ¿ya? Hay abundante información acerca de modelos para hacer los cambios de administración de medicamentos en general en disfunción renal. Sin embargo, en disfunción hepática no ha sido posible generar tanta información debido a que no se ha encontrado un indicador de disfunción hepática tan clara como es el clearance de creatinina en el caso de la función renal, ¿ya? Y hay otro fenómeno que también es muy importante y que también ha sido bastante documentado, es que en los pacientes críticos se produce un fenómeno de perfusión tisular alterada y distribución de antibióticos en el sitio de destino, ¿ya? Las infecciones graves pueden causar disfunción vascular que incluye insuficiencia microvascular, y el sitio de la mayoría de las infecciones es el fluido intersticial de los tejidos. Y eso genera entonces que hay una penetración tisular deteriorada. ¿Cómo impacta esto entonces en el buen resultado terapéutico del tratamiento con antibióticos? Que vamos a tener concentraciones subterapéuticas a nivel del sitio de infección, aunque la concentración plasmática sea la correcta, entre comillas, ¿ya? Porque resulta que hay una dificultad para que el antibiótico acceda efectivamente al sitio de acción, ¿ya? Y esto ha sido bastante bien documentado por investigadores farmacocinéticos, haciendo experimentos donde a través de microsondas que se instalan en el fluido intersticial y desde ahí se toman las muestras y se verifica si efectivamente la predicción que se hacía a partir de la concentración plasmática, ¿no es cierto?, está siendo la correcta y se relaciona cuantitativamente con la que estamos encontrando en el sitio de infección. Y esto muchas veces se ha demostrado que no es así, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el escenario en pacientes críticos? En resumen, ¿ya? Que están generalmente infectados por bacterias menos susceptibles, su farmacocinética es muy diferente a pacientes no críticos y además es altamente variable, que la monitorización terapéutica, o sea, el cuantificar la concentración del fármaco, en este caso el antibiótico, se hace solo para algunos antibióticos, que son aquellos que tienen estrecho margen terapéutico, y que estos pacientes más aún requieren de una terapia individualizada, con todos los cambios fisiopatológicos que ellos están sufriendo, con todos los cambios que se producen en su volumen de distribución y su clearance, es evidente que requieren de una terapia individualizada. Y de ahí entonces empezamos a hablar acerca de este modelo, el Model Informed Precision Dosing, cuyo objetivo es entregar la dosis correcta al paciente correcto en el momento correcto, ¿ya? Ahora, ¿cómo se puede hacer este sistema, este modelo, ¿ya? Este concepto implica el uso de modelos farmacocinéticos poblacionales y de un pronóstico bayesiano prospectivo para reducir la variabilidad en la respuesta. El modelo poblacional identifica las covariables que influyen en la cinética del fármaco. Aquí yo les he puesto algunas de las covariables más habituales, ¿no es cierto? Por ejemplo, podemos evaluar a través del modelo la influencia del sexo, de la edad, del peso corporal, de algunos hábitos, como por ejemplo un sujeto que es fumador y que va a tener ciertas enzimas de biotransformación alteradas, ¿ya? O algunos análisis de laboratorio clínico que sí son indicadores de situaciones fisiopatológicas, como creatinina sérica, concentración de albúmina plasmática, y algo muy importante que ha adquirido cada vez más relevancia, el genotipo, o sea, cómo hay alteración, cambios en las enzimas biotransformadoras y en los transportadores, ¿ya?, de acuerdo a las características genéticas del individuo.
Todas son covariables que se pueden probar en el modelo, ¿ya? Y entonces así va a utilizar características específicas del sujeto para aumentar la precisión en la predicción de parámetros farmacocinéticos individuales. Y el pronóstico bayesiano lo que hace es incorporar información a priori, o sea, el modelo poblacional desarrollado, con información a posteriori, que es un dato de monitorización terapéutica del fármaco antes de llegar al estado estacionario de un paciente en particular, para crear el mejor ajuste posológico para ese paciente desde tiempos tempranos del tratamiento. Entonces, si este es nuestro modelo poblacional, y ahora nuestro paciente tiene datos de concentración plasmática que están no precisamente sobre el modelo poblacional, a través del pronóstico bayesiano podemos hacer una aproximación de cuáles serían los parámetros que van a caracterizar mejor a este paciente, o sea, cuánto se desvía en el fondo del modelo poblacional, y con eso hacer un mejor ajuste de dosis. La farmacocinética poblacional, entonces, en contraposición con la farmacocinética compartimental, ¿ya? ¿Cuál es la gran diferencia o cuál es el gran aporte que puede hacer? ¿Por qué la farmacocinética compartimental tradicional no sería precisamente una solución a nuestros problemas en el ajuste de dosis? Porque para poder calcular parámetros que caractericen al sujeto, por ejemplo, volumen de distribución y clearance, ¿ya? A este sujeto en particular, con la farmacocinética tradicional compartimental, nosotros necesitamos tener para ese sujeto en particular un número muy grande de datos de concentración plasmática, o sea, tomar un número de muestras bastante grande para poder definir la curva de concentración plasmática versus tiempo. En cambio, nosotros en clínica lo que tenemos habitualmente son pacientes de los cuales podemos obtener unas pocas muestras, 2 muestras, 3 muestras, en el mejor de los casos 4 muestras, ¿ya? Y aquí entonces la farmacocinética poblacional viene en nuestra ayuda, porque tenemos datos escasos, ¿ya? Y entonces nosotros lo que hacemos es trabajar con el conjunto de datos, con el pool de datos, ¿ya? Y a partir de este pool de datos obtenemos las medias poblacionales de nuestros parámetros farmacocinéticos. Y los datos individuales entonces se retienen como la variabilidad individual de la media. Y por lo tanto entonces podemos obtener estos parámetros poblacionales y con eso trabajar. Ahora, existen numerosos software en la actualidad que nos permiten hacer esto y que utilizan todos estos elementos. Yo no pretendo hacer publicidad de algún software, solamente tomé como ejemplo uno que mis colegas que trabajan en farmacocinética clínica lo están usando mucho, el Precise PK, ¿ya? Y que tiene este listado de fármacos con los cuales trabajo, entre los cuales están destacados en negrita los antibióticos, ¿ya? Por supuesto, tenemos que trabajar con él solo en este contexto, no podemos trabajar con otro tipo de fármaco. Y lo que se hace es a través del ingreso de parámetros básicos del sujeto como peso, edad, sexo, el tipo de antibiótico que vamos a usar, nos ofrece ciertos modelos que ocupar, y con eso nos entrega parámetros poblacionales con los cuales nosotros podemos hacer una primera sugerencia de forma de administración, y con estos parámetros iniciales nos va a decir si es que logramos el objetivo terapéutico o no, o en este caso yo puse un ejemplo en el cual no lograba el objetivo porque sobrepasaba la concentración de seguridad del antibiótico. Y ahí me va a emitir un boletín de alerta y me va a decir que tengo que modificar el programa, ¿ya? Y después de esto, entonces, lo que ocurre es que se modifica, ¿no es cierto?, hasta llegar a indicadores que estén dentro del margen terapéutico, y posteriormente, al iniciar la terapia ya real con el paciente y tomar una muestra temprana después de alcanzado el equilibrio de distribución farmacocinético, entonces con ese dato, a través de la aproximación bayesiana, va a ser una proyección de cómo va a ser el comportamiento del sujeto a lo largo del tratamiento, ¿ya? Entonces, Professora Marianela, ¿sí? nós temos ainda 5 minutos Sí, do doctor, tempo reservado para a sua apresentação. Muchas gracias, ya estoy, me quedan espero como 3 minutos, nada más. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no existen software que permitan trabajar con cualquier antibiótico y bajo cualquier situación, y nosotros en la clínica nos encontramos con muchas variables fisiológicas, ¿ya?,
que en algún minuto pueden experimentar un proceso infeccioso o bien definitivamente patológicas que también pueden experimentar un proceso infeccioso. Entonces eso nos va generando problemas que tenemos que resolver. Yo les quiero mostrar solo un ejemplo de esta resolución, ¿ya? De cómo podemos aportar nosotros a resolver este problema. Esta es una situación de pacientes críticos con shock séptico refractario que se someten a una hemofiltración venovenosa continua de alto volumen. Esto significa que durante el periodo, durante algunas horas en que se someten a la hemofiltración, hacen el volumen que circula puede llegar entre 60 y 120 litros, ¿ya? Y pretende remover sustancias inflamatorias o proinflamatorias en pacientes críticos que están con difusión renal. Entonces, en esta hemoperfusión es probable que el antibiótico, que es vancomicina, se pierda, pero cuánto se pierde, no se sabe, y si se cumple el estándar farmacocinético farmacodinámico, tampoco. Es una situación, un procedimiento que es de mucha emergencia y que por lo tanto no se utiliza mucho, así que tampoco podemos tener tantos pacientes. Nosotros al final en un año tuvimos 12, de los cuales se pudieron seleccionar solo 9, pero haciendo un tratamiento de farmacocinética poblacional y con todas estas covariables para evaluar si alguno de ellos influía, se pudo llegar a la conclusión de que de todas estas covariables, solamente la velocidad de filtración era la que influenciaba el clearance de la vancomicina. Y a través de este modelo y haciendo las aproximaciones bayesianas correspondientes, se pudieron definir ahora con precisión las dosis de carga y de mantención para diferentes niveles de hemofiltración y además para 2 formas de administración de este fármaco, en infusiones cortas e infusiones continuas, ¿ya? Con lo cual ayudamos a resolver el problema. Traigo este ejemplo no solo porque es de una tesista doctoral mía, sino que porque además fue un trabajo colaborativo entre el mundo hospitalario y la academia. Entonces yo lo que quiero es, en esta última diapositiva, decirles cuáles son los desafíos y oportunidades para la profesión farmacéutica y el mundo académico que yo considero que son relevantes. Primero, aseverar que en cierto tipo de pacientes se requiere un uso personalizado de los antibióticos y nosotros tenemos que identificar cuáles son esos casos. Que la formación en farmacocinética clínica para poder trabajar bien es fundamental, incluso aunque estén los software, porque para usar los software necesitamos de este conocimiento. Que como no todos los antibióticos se monitorizan, nosotros requerimos del desarrollo de modelos poblacionales que permitan hacer un mejor pronóstico del comportamiento que tendrá un cierto antibiótico frente a un paciente con determinadas características. Y esta situación nos brinda una gran oportunidad de colaboración entre el mundo académico y el mundo hospitalario para el desarrollo de estos modelos y para la formación de especialistas. ¿Todo ello para qué? Para no perder nunca de vista nuestra función, que es preservar la salud, minimizar la aparición de resistencia y conservar la efectividad de los antibióticos para tratar de no cumplir esta predicción tan catastrófica de la Organización Mundial de la Salud para el año 2050. Yo quiero agradecerles por la atención a esta presentación y despedirme con las fotos de un fenómeno de la naturaleza que está ocurriendo, empieza a ocurrir en esta época en mi país, en el desierto, en parte del desierto, que es que cuando en este territorio caen más de 100 milímetros de agua al año, florecen esta multitud de flores silvestres que generan estos hermosos panoramas. Muchas gracias. Muito obrigado, professora Marianela. Nós temos no chat 2 perguntas. Eu vou fazer logo a primeira. Você está me ouvindo bem? Sí, perfecto. Temos uma informação, uma pergunta de Humberto Zardo. Excelente aporte, doutora Marianela. Favor de informar o impacto da valoração de los indicadores nível sério 1, sério e excreção, e seu impacto em manter a melhor dose entre efectiva y no tóxica. Ok, como yo mencioné en mi presentación,
cada antibiótico tiene su propio indicador, ¿ya? Por lo tanto, cuando uno hace la proyección del cálculo del indicador, uno sabe más o menos entre qué márgenes se puede mover y sabe exactamente cómo puede cambiar la magnitud de la dosis para estar siempre dentro del margen de efectividad y no llegar al nivel de toxicidad, ¿ya? Ahora, si bien eso los programas lo hacen bastante bien, hay un conocimiento farmacocinético detrás que es súper importante y que por lo tanto no hay que perder de vista digamos, la importancia de tener una buena formación en eso. Ahora, no sé si interpreto bien la pregunta, pero el impacto de la valoración de los indicadores efectivamente ha logrado generar un impacto muy positivo en la evolución de los pacientes, ¿ya? O sea, cuando uno logra mantener logra obtener la magnitud del indicador adecuada, ¿no es cierto? Efectivamente se produce una mejoría bastante importante en los pacientes, ¿ya? Muito obrigado. Vamos à segunda pergunta, e infelizmente, nós, para nos mantermos dentro do horário, ficaremos apenas com essas duas perguntas. Esta pergunta vem de Leonardo Teixeira para a professora Marianela. Muito interessante a abordagem da POP-PK. Sim, poblacional, a utilização desta abordagem é difundida ou incentivada nos hospitais de Chile? Sí, efectivamente, yo tengo a mi cargo un curso de actualización en farmacocinética clínica donde efectivamente asisten muchos de mis colegas que trabajan en hospitales, ¿ya? Y sí, es algo con lo que están trabajando en cuanto a su aplicación, ¿ya? En cuanto a su aplicación. No estamos trabajando tanto en cuanto a desarrollar nuestros propios modelos poblacionales, ¿ya? Que eso es muy importante, pero sin embargo, dentro de la construcción de nuevos hospitales en Chile, sí nos han dado la información de parte del Ministerio de Salud que van a generar recursos, van a proporcionar recursos precisamente para poder mejorar toda la parte de estudios clínicos para que efectivamente los colegas puedan y todo el personal de salud efectivamente pueda acceder a la realización de estas investigaciones colaborativas. Así que ahí yo pienso que sí vamos a tener una oportunidad. Professora Marianela, eu queria agradecer novamente pela excelente apresentação e esclarecimentos. Eu solicito a todos uma salva de palmas à nossa palestrante e conferencista Marianela. Muchas gracias, muchas gracias. Eu queria registrar também muitos elogios à sua apresentação e várias outras perguntas não poderão ser atendidas nesse momento, mas vamos pedir que nossa secretaria organize essa relação de perguntas e possa enviar a você diretamente. Sí, con mucho gusto, yo les respondo. Muchas gracias, muchas gracias. Obrigado. Então, eu vou dar sequência novamente ao nosso simpósio, e agora nós vamos convidar o professor José Maria Ventura Ferreiro para proferir a segunda conferência, cujo título é Cacau no Brasil, Aspectos Nutricionais e Farmacêuticos. O professor José Maria Ventura Ferreiro é farmacêutico com doutorado pela Universidade de Barcelona. Foi catedrático de Bioquímica da Faculdade de Farmácia de Barcelona. É presidente e diretor técnico de Laboratórios Ordesa e de Nutrexpa. É membro do Conselho Social de várias universidades e do patronato Instituto Borja de Bioética. Foi presidente da Real Academia de Farmácia da Catalunha, da qual é presidente emérito. É membro correspondente de várias academias de farmácia
da Espanha. Professor José Maria Ventura, por favor, faça a sua apresentação. Excelentísimos e ilustrísimos membros da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e Portugal. Igualmente, a los académicos americanos e espanhóis que están escuchando. Ainda que o discurso fu facer en español, teño traducido en portugués que deixarei na Academia a disposición de todos por si queren consultar. Toda a miña vida traballei na industria alimentaria, muito especialmente con produtos derivados do cacao. Este é o motivo que me levou a escrever este discurso sobre o desenvolvimento das plantações e da indústria do cacao aqui no Brasil. Teño conhecimento directo dessa temática, pois há algum tempo, por meu trabalho, mantive uma relação direta com uma plantação de cacau que a empresa tinha em Manaus. Por todas essas razões, pensei que este discurso poderia ser interessante. E, sem mais preâmbulos, começo o discurso. Quisiera centrar mi discurso sobre este producto tan conocido como es el cacao y su relación con Brasil. Para empezar, diremos que el cacao es una planta típicamente americana, que se desarrolló principalmente en América Central, que fue cultivada y especialmente tratada por la cultura maya, habitante de esta zona, y de ahí se extendió por todo México. Según la tradición maya, el cacao era un regalo de los dioses, que lo recibieron de Quetzalcóatl, dios de la agricultura. Según la mitología azteca, este dios fue expulsado del paraíso, pero prometió a su pueblo que volvería. Por ese motivo, cuando los españoles aparecieron en las costas de México y los aztecas vieron a aquellos hombres montados en sus caballos, que al principio les pareció que eran un único ser, caballo y hombre conjuntamente, con armaduras, objetos que no conocían, etc., interpretaron que la persona de su caudillo, Hernán Cortés, era la reencarnación de Dios, del Dios, y por ello lo recibieron como una divinidad y le ofrecieron un vaso de oro y el alimento de los dioses, que era el cacao, que estaba reservado solamente para las grandes ocasiones y para las personas de alta posición social. El cacao no tenía un valor solamente como alimento, sino que también se utilizaba como moneda, y sus semillas se usaban para transacciones económicas. Esta fue la causa de que los conquistadores españoles se interesaran enseguida por ese producto, aunque lo valoraron más por el aspecto crematístico que no por el nutritivo. Sin embargo, en poco tiempo ya vieron que su valor no tenía una especial relevancia económica fuera de allí. No obstante, se llevaron semillas de vuelta a España y fue allí donde empezó a desarrollarse la industria de elaboración de productos de cacao. El único problema era que el cacao es un producto sumamente amargo y no tenía el gusto adecuado para las cortes europeas, con un paladar mucho más refinado, por lo que se empezó a añadir azúcar, leche y otros componentes para lograr un sabor más agradable. Normalmente se tomaba como bebida, lo que hoy conocemos como un chocolate caliente, y solo se podía permitir la alta sociedad europea. Fue tal el interés que despertó en todos los países europeos que rápidamente todos aquellos que tenían colonias ubicadas entre la latitud de 18 grados norte y 15 grados sur, tienen la posibilidad de plantar árboles de cacao para cultivarlos y tener su propia producción, y así no depender de los españoles que en aquel momento eran los que dominaban la zona central de América de donde procedían. Así pues, todos los países como Francia, Alemania, Holanda o Portugal empezaron a cultivar el cacao en sus diferentes colonias. Fue precisamente cuando los portugueses se interesaron por el cacao de Brasil para tener su propia producción. ¿Qué es el cacao? El cacao es una planta de la familia de las esterculiáceas del orden Malvades, que tiene varios géneros, pero más importante de todos es el Theobroma cacao. La palabra Theobroma en griego significa alimento de los dioses, ya que, como hemos dicho, era así considerado tanto por los mayas como por sus sucesores, los aztecas.
Se cultiva en zonas húmedas y es un árbol no muy grande que tiene como característica principal que los frutos salen directamente de las ramas. Es decir, primero la flor y luego el fruto, como se puede ver en la transparencia. Existen diferentes variedades de cacao. Cacao tipo criollo, que tiene su fruto alargado, verrugoso, puntiagudo, con surcos marcados de color rojo violeta que pasa anaranjado en su madurez. Los cotiledones son blancos o rosados. Se puede encontrar, aunque solo de forma cultivada, desde México hasta Venezuela y Colombia. El nombre de criollo se atribuyó por los españoles a las especies nativas de Venezuela para distinguirlas del cacao introducido de Trinidad, forastero trinitario. Proporciona un chocolate de excelente calidad y comercialmente se conoce como cacao fino. A pesar de sus cualidades, casi no se cultiva. Son árboles pequeños de crecimiento lento y propensos a contraer enfermedades. Por ese motivo, se sustituyeron por los híbridos trinitarios, que aunque son de inferior calidad, son más vigorosos y resistentes. Se han descrito cierta diversidad de este grupo, tanto en forma como en color, de las mazorcas, que se puede encontrar desde la forma amamelonada, cacao porcelana, hasta formas cundeamor, que también existe la forma langoleta, y otras formas de sección pentagonal, llamada cacao lagarto con pentagona de habas blancas, como se puede observar también en la transparencia. Cacao tipo forastero en general, su fruto es redondeado y ovalado, casi liso, con cotiledones violetas y planos. Son árboles rústicos y vigorosos, de elevado rendimiento, pero el cacao es de calidad inferior y proporciona cacao ordinario o de masa. Es un grupo muy diversificado que se encuentra en estado natural y cultivado en el curso superior del Amazonas, Perú, Ecuador, Colombia, en toda la cuenca amazónica de Brasil, en la Guayana y a lo largo del Orinoco en Venezuela. Se agrupan, según el origen, en forastero bajo amazónico y forastero alto amazónico. Forastero bajo amazónico es el más cultivado en toda la cuenca del Amazonas, la Guayana y el oeste de África. Su característica común es la mazorca tipo amemelonado con habas planas de color violeta oscuro. No obstante, también se presentan variaciones que van desde las mazorcas pequeñas, redondas y lisas tipo calabaza, variedad de Pará de Brasil, o mazorcas alargadas pero gruesas con habas violetas pálidos, cacao nacional o arriba de Ecuador, de excelente calidad. Los cacaos tipo Catongo y Almeida son de habas blancas, proceden de mutaciones que han sufrido las variedades Comuna y Pará de Brasil. El cacao forastero bajo amazónico es el primero que se introdujo y se extendió por el oeste africano, nombrando allí amelonado local. Después fueron los criollos y los trinitarios los que se hibridaron con los amelonados. Cacao forastero alto amazónico presenta gran diversidad. Se incluyen en ese grupo tipos que van desde las mazorcas redondeadas y lisas a mazorcas más alargadas con el cuello de botella y superficie verrugosa. Las habas son grandes y su color varía de violeta oscuro a pálido e incluso blanco. Estas diferencias son más notables en el curso superior del Amazonas. Cacao tipo trinitario, sus características y cualidades son intermedias entre el criollo y el forastero. Presenta formas híbridas entre los dos grupos y por eso constituyen un grupo muy heterogéneo. Su origen se encuentra en Trinidad. El primer cacao de Trinidad era el criollo de semillas blancas, que fue introducido por los españoles del siglo XVI. En el año 1727, un ciclón destruyó las plantaciones y fueron reconstruidas introduciendo semillas de tipo forastero más resistente. Estas se hibridaron espontáneamente con las de criollo supervivientes, resultando así una población híbrida heterogénea que dio el nombre de Trinidad. Actualmente solo se conoce en estado cultivado y debido a su fortaleza se ha distribuido en gran número de países donde se ha hibridado con cacaos locales, sustituyendo las antiguas plantaciones de criollo de América Central y cultivándolos en Ecuador, Venezuela, Antillas, Ceilán, Samoa, etc. Juntamente con los cacaos criollos, constituyen la calidad comercial de cacao fino, apreciada entre otras cosas por sus características aromáticas.
Las poblaciones de trinitarios constituyen hoy un material de excepción para seleccionar diferentes tipos de cacao, ya que ofrecen una gran variedad de combinaciones, entre las que se escogerán los caracteres más interesantes. El rendimiento de una plantación puede aumentar mediante la mejora de las condiciones de cultivo y la lucha contra insectos y enfermedades, pero la selección permite nuevos avances, ya que proporciona un material con mayor potencial de producción, mayor rusticidad y resistencia, sin perjuicio de la calidad final. Los esquemas de mejora actuales se van a la hibridación entre grupos de orígenes genéticos variados, pero en muchos casos estos son imprecisos, razón por la cual es necesaria una mejor comprensión de la organización genética y de la diversidad de la especie. Son posibles dos modalidades de selección, que en muchas ocasiones se complementan. Selección vegetativa o clonal. Se coge un árbol que por sus características muestre más interesante que el resto de la población y se multiplica por vía vegetativa por estacas, obteniendo así los clones de producción field del árbol original. Y otra es la selección generativa, selección por siembra de una descendencia que presenta una mejora respecto a sus progenitores. Esta selección se basa en la hibridación entre dos clones que asocien caracteres interesantes de ambos progenitores y que presenten el máximo vigor híbrido. Los programas actuales de selección son por hibridación que utilizan clones autoamazónicos. Una de sus características, además, es la de ser autoincompatible, lo que asegura que no existirán autopolinizaciones. Cada clon seleccionado se denomina con una letra que indica el nombre de la región o del seleccionador, seguido de un número que indica la familia a la que pertenece. La mayoría de los países productores han realizado programas de selección. Tienen centros de investigación con estaciones experimentales. En la Costa de Marfil, el Instituto de Recherche de Café y de Cacao asume esta responsabilidad desde 1959 y ha realizado un importante programa de hibridación utilizando como generadores femeninos los clones autoamazónicos. El resultado de estos ensayos se ha puesto de manifiesto con la obtención de estirpes de las que se han obtenido clones que se adaptan perfectamente y son más resistentes a enfermedades, proporcionan un rendimiento y una calidad superior. Debido a la creciente demanda del cultivo de cacao, se desarrolla en otras regiones del mundo, ya que los países coloniales expandieron su cultivo a sus colonias. Así, los españoles lo introdujeron por primera vez en Asia y Filipinas en 1660, los portugueses en Brasil, y el cultivo de cacao en África es más reciente. Cuando el cacao se recolecta, se parte el fruto, se cogen las semillas que están envueltas en una masa pegajosa y se secan al sol. Una vez que han secado, se hacen tostar, luego triturar para obtener el producto en polvo o más bien un poco pastoso, ya que servirá para la elaboración de los diferentes productos de cacao, como el chocolate, que es quizá más conocido de todos. El cacao forma parte de un grupo de productos llamados estimulantes, entre los cuales se encuentran principalmente el café, el cacao y también el té. Esto es debido a las bases chánticas que tienen y que producen la cafeína del café, la teobromina del cacao y la teína del té. La teobromina, la cafeína y la teofilina comparten diversas acciones fisiológicas, que incluyen la estimulación del sistema nervioso central y del músculo cardíaco, además de las acciones sobre el sistema renal y bronquial. No obstante, estas tres sustancias difieren en la intensidad de sus acciones. Por ejemplo, la cafeína es la que tiene un efecto más pronunciado sobre el sistema nervioso central y en el músculo esquelético, mientras que la teofilina presenta sus mayores efectos sobre el corazón, los bronquios y los riñones. Por ello, debido a la escasa presencia de la cafeína en el cacao, donde predomina la teobromina, los efectos estimulantes del cacao y de sus derivados sobre el sistema nervioso central son poco significativos. El cacao es rico en polifenoles, especialmente en flavonoles como la catequina y la betacatequina y sus polímeros. Recientemente se ha detectado la presencia de flavonoles como la quercetina. Los polifenoles constituyen uno de los grupos de sustancias presumidosos distribuidos en la red vegetal, con más de 8.000 estructuras químicas identificadas. Estas sustancias son actualmente objeto de investigación de numerosos trabajos científicos
debido a su marcada actividad antioxidante. Se ha señalado que su consumo a partir de la dieta podría ejercer efectos beneficiosos para la salud relacionados con la prevención de ciertas enfermedades como las cardiovasculares o el cáncer. Así, estudios epidemiológicos demuestran que dietas ricas en antioxidantes naturales parecen poder disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares o de subir temperaturas de cáncer. A pesar de que la evidencia científica está demostrando poco a poco posibles mecanismos a nivel molecular, los resultados aún no son suficientemente concluyentes y se requieren más investigaciones que ayuden a establecer de forma segura las acciones de esos componentes sobre la salud y la cantidad que deberían consumir diariamente. Mientras que los contenidos y actividades fisiológicos de polifenoles presentes en el té o en el vino han estado y son objeto de muchos estudios, los datos que se tienen sobre los polifenoles del cacao son más bien escasos. En cuanto a contenidos, los datos que se han publicado dependen mucho de las metodologías analíticas aplicadas. Por tanto, se observa una amplia variedad de contenidos, tal como enseñaban en su revisión Bolstam y Anka. Otro punto importante es el estudio de la biodisponibilidad de esos compuestos, ya que la significación nutricional dependerá de sus comportamientos en el tracto digestivo. Para los polifenoles de tipo monoméricos, como la catequina y la epicatequina, existen evidencias de su absorción, mientras que para polifenoles de estructura más compleja, de momento no existen resultados concluyentes. De los estudios realizados con polifenoles de cacao, destacan los realizados sobre el efecto en la oxidación y la agregación plaquetaria y la función vascular. Todos ellos factores que pueden participar en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Estudios preliminares in vitro e in vivo han evidenciado que los polifenoles pueden jugar un papel positivo en la modulación de estos factores, aunque es necesario disponer de trabajos adicionales para tener más datos. Una de las líneas que ha despertado más interés es la potencial relación entre los polifenoles de cacao y la función inmunitaria. Estudios in vitro sugieren que los polifenoles podrían tener efectos inmunorreguladores que irían más allá de la actividad antioxidante. La mayor parte de la manteca de cacao que se obtiene del cacao está formada por trigliceroles y fracciones saponificables. Solo una pequeña fracción de la manteca de cacao es fracción insaponificable, de la que se han identificado unos 30 fitoesteroles, entre los que destacan el B-cistosterol y el estigmasterol. Esos fitoesteroles se absorben en cantidades muy pequeñas, del orden del 5%, ya que compiten por los mismos puntos de absorción que el colesterol. Esta competencia determina que también disminuye la absorción de colesterol alimentario. Esto podría explicar el efecto hipocolesteroliante de ciertos esteroles vegetales cuando se ingieren de una forma regular. De todas formas, los estudios realizados con los esteroles presentes en el cacao son de momento muy escasos. Por lo tanto, se necesitarán más investigaciones para determinar su papel fisiológico potencial. Tal como hemos comentado, hoy en día se sabe que el cacao se desarrolló en la zona de América Central, concretamente con los mayas. De hecho, el cacao es una planta amazónica, que al principio solo se conocía esta zona, hasta que llegó a Centroamérica, que fue donde se le sacó el provecho a la planta, tanto desde el punto de vista de alimentación como monetario. El cacao en la zona de Amazonas nacía salvaje en varios lugares. De esta forma se empezó a trabajar en Brasil. Fueron principalmente los jesuitas los que se encargaron de recolectarla a través de pequeños cultivos para tratarlo y exportarlo al resto del mundo. Muchas veces se utilizaron esclavos como mano de obra. Para estar en la selva era difícil controlarlos y a veces se escapaban y había grandes dificultades para perseguir los dracónicos. Al final se optó por trabajar con jornaleros pagados sin ningún problema, dado el elevado precio que se vendía el cacao en el mercado. En este momento, los portugueses vieron la importancia de este producto y empezaron a trasladar su cultivo a otras zonas más fáciles de acceder y trabajar, concretamente en Bahía, en los alrededores de Ilhéus. Se empezaron a crear plantaciones y de repente el cacao baniano
fue adquiriendo fama mundial. Estas plantaciones tuvieron tanto éxito que llevaron a Brasil a ser el segundo productor del mundo de cacao. Después, la producción decayó notablemente, principalmente a causa de una infección que tuvo lugar en una plaga agrícola que producía una enfermedad que se llamaba escoba de bruja, causada por el hongo Minioloptera perniciosa, el cual atacaba los brotes y las vainas de los árboles de cacao, ocasionando que no se desarrollaran los frutos. Esto llevó a una reducción drástica, dejando de obtenerse casi la mitad del cacao que se producía en Brasil. Se trabajó duramente contra la plaga y después de varios años fue controlado. Aquí hemos visto varias imágenes, estamos viendo aztecas, producción de dioses relacionados con el cacao. Hoy en día, Brasil ha vuelto a recuperar gran parte de su producción, ocupando en la actualidad el 6º lugar en la producción mundial de cacao. Yo tengo una experiencia personal, como he dicho, ya que trabajé en una empresa que fabricaba bebidas achocolatadas y que tuvo una plantación de cacao en Manaus durante varios años. El cacao se desarrollaba bien, el gusto era bueno y tenía buen aspecto. El único problema era el económico, debido al largo trayecto que tenía que recorrer a través del río Amazonas para llegar hasta el puerto a Belém, puerto que era desde donde se comercializaba. El tiempo que transcurría desde que se recogía y almacenaba hasta que llegaba al desembocadero del Amazonas no era aceptable y generaba un coste adicional que provocó que la empresa fuera inviable. Los socios principales decidieron que eso podía continuar y que se debía hacer. En aquella época tengo un recuerdo imborrable, ya que fue una gran experiencia para mí trabajar en Manaus y su capital, así como las visitas que realicé varias veces a la plantación y a la planta transformadora que allí se incubaba. Tengo algunas fotografías con una planta de cacao y en el almacén donde se guardaba el cacao. Conocer la zona de Manaus fue apasionante, ya que no solo compartí vivencias relacionadas con la plantación de cacao, sino otras más turísticas, como la pesca de pirañas, que debíamos matar previamente desde quitarles el anzuelo para evitar perder algún dedo de la mano por el portisco que nos podían dar aún fuera del agua. Y también visualizar los yacarés por la noche con la linterna a través de los ojos que emergían del agua. También la gastronomía de Manaus, especialmente el pez llamado tambaqui, de carne exquisita, ya que se alimenta principalmente de las frutas que caen de los árboles o directamente de los árboles cuando quedan sumergidos en el río, tiene su carne un sabor delicioso. La producción agrícola de mayor importancia en Brasil es la de café. En su momento también fue la del caucho, la de brasilenses, producto casi exclusivo de la zona de Manaus, conocida como la capital mundial del caucho. Esto fue así hasta que los ingleses se pudieron llevar semillas de caucho a Malasia, cosa que estaba prohibida y que incluso se registraba a los que salían del país para evitarlo. Aunque hubo un inglés que lo consiguió, introducirse semillas de caucho dentro de la herida de un corte que él mismo se provocó, logrando sacarlas del país y llevarlas a Malasia para instalar sus propias plantaciones, porque esa exclusiva que tenía Manaus decayó, aparte de que posteriormente se produjo su importancia cuando aparecieron los productos industriales sustitutivos del caucho, en especial para fabricar las ruedas de automóviles. Aparte de la importancia indudablemente gastronómica que tiene el cacao, tiene importancia dentro de la industria farmacéutica, especialmente la grasa que contiene, conocida con el nombre de manteca de cacao. Esta sustancia se extrae del cacao una vez tostado y triturado. Se trata de una grasa que tiene la cualidad de fundir a la temperatura del cuerpo humano, es decir, a 37 grados, con lo cual se empleó muchísimo en la industria farmacéutica para la fabricación de supositorios. Hoy día y aceptado por la utilización de grasas hidrogenadas vegetales artificiales que tienen los mismos puntos de fusión, pero en su momento era la única grasa sólida que a una temperatura que la hacía manejable en su fase pastosa y después en su fase sólida se podría producir dichos supletorios. La grasa de cacao presenta una combinación de ácidos grasos muy especial que determina que a temperatura ambiente sea sólida, pero que cuando entra en contacto, como hemos dicho, con la temperatura corporal, se funda rápidamente y también proporciona una sensación organoléptica muy agradable que hace que el chocolate sea uno de los principales atractivos. La grasa de cacao está formada por ácidos grasos saturados, 61%,
ácidos grasos monoinsaturados 35% y una pequeñísima proporción de ácidos grasos poliinsaturados 3,5%. La manteca de cacao rica en ácidos grasos saturados de cadena larga, especialmente esteárico, y también monoinsaturados como el oleico. También se encuentra el ácido linoleico, que es un ácido graso esencial. Estos ácidos grasos se encuentran formados de gliceralcoholes, con lo que los componentes mayoritarios de la manteca de cacao. Los átomos de glicerol se enumeran 1 a 3 y su posición externa, mientras que la posición central es la 2. Es difícil diferenciar analíticamente la posición 1 y 3, es que es realmente sencillo determinar los ácidos grasos que se especifican en la posición 2. Eso tiene una cierta importancia. Los ácidos grasos en posición 2 presentan cualidades nutricionales y funcionales específicas diferentes a las que ocupa la posición 1 y 3. Para denominar y saber qué tipos de gliceralcoholes se encuentran en la manteca de cacao, se utilizan diferentes nomenclaturas. La más aceptada es la que utiliza la inicial de ácido graso que estilifica cada una de las posiciones. También la teobromina ha tenido gran importancia y en algunas farmacopeas se ha citado el cacao, especialmente el licor de cacao, sobre todo como base para obtener algún tipo de preparado con algún principio activo más importante. Por ejemplo, en la farmacopea de Estados Unidos podemos encontrar jarabe de cacao, salicilato de teobromina y calcio, pastillas de salicilato de teobromina y calcio, cápsulas de teobromina y acetato sódico, pastillas de teobromina y también acetato sódico. Esperamos que en un futuro cercano Brasil vuelva a tener un peso importante en la producción mundial de esta materia prima tan apreciada en todo el mundo y, como me dijo una vez un empresario fabricante de chocolate, es de los pocos productos que es difícil encontrar a alguien que no le guste. He dicho, eu disse. Muito obrigado, professor José Maria Ventura Ferreira. Então, nós queremos agradecer ao professor José Maria Ventura Ferreira pela excelente apresentação e esclarecimento sobre um componente da nossa biodiversidade amazônica, e especialmente do Brasil. Solicito a todos uma salva de palmas ao doutor e ao professor José Maria Ferreira. Obrigado. Convido agora o professor Antônio Luiz Doadrio Vilarrejo para proferir a conferência Liberação Controlada de Fármacos em uma Polipil. Solicito ao acadêmico Lauro Domingos Moreto para apresentar o conferencista e moderar esta apresentação. Professor Lauro. Então, vamos lá. Eu queria agora convidar o próximo palestrante desse nosso simpósio. Ok. Muito obrigado. Desculpe que tivemos aí, entre liga e desliga os aparelhos. Então, o professor Antônio Luiz Doadrio Vilarrejo é farmacêutico com doutorado pela Universidade Complutense de Madrid, catedrático de Química Inorgânica, com pesquisas de liberação controlada de fármacos e materiais mesoporosos ordenados. É membro correspondente das Academias de Farmácia de Santa Maria da Espanha, de Ciências Farmacêuticas do Chile e de Portugal. É acadêmico titular e presidente da Real Academia Nacional de Farmácia da Espanha. Professor Doadrio, por favor, faça a sua apresentação. Gracias, Dr. Moreto. Excelentísimas, ilustrísimas personalidades. Vamos a empezar. Vamos a ver. Ahí. Definiendo qué es una polipil.
Una polipil es un comprimido que contiene dosis fijas de varios fármacos. El concepto primario es combinar varios fármacos en una sola toma para utilizarla preferentemente en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Por lo tanto, vamos a emplear fármacos para enfermedades cardiovasculares. Esto hay que transportarlo y nosotros pues tenemos varias estructuras para varios materiales para transportar estos fármacos, pero nosotros nos hemos fijado fundamentalmente en esto, las nanopartículas, que tienen un tamaño de 25 a 200 nanómetros y son matrices continuas que contienen el fármaco bien disperso o bien disuelto y que han resultado los más eficaces. Nosotros hemos liberado muchos fármacos de estas nanopartículas, somos los primeros en hacerlo y somos, por lo tanto, pioneros en este campo. Bueno, dentro de eso, pues dentro de las nanopartículas, pues hay materiales que son muy diversos, pero nosotros hemos fijado en esto, son los materiales mesoporosos de NOR de sílice. Nuestro grupo fue el primero que liberó de un material de este tipo ibuprofeno y de ahí pues han surgido muchísimos trabajos en el mundo. Los mesoporosos quiere decir que son materiales con poros de diámetros entre 5 y 50 nanómetros, que tienen una distribución ordenada de los poros del material y que son de sílice, obtenidos a partir de la sílica. Es sílice amorfa, pero su estructura es ordenada, como vamos a ver a continuación. Hemos dicho, la sílica es amorfa, sí, pero se presenta un orden. Entonces aquí tenemos la sílica en estos puntitos, que lo podemos ver, una representación, y el ordenamiento, en el caso del MC41, que es el más empleado y que nosotros hemos empleado más, es hexagonal. Hay otros tipos, pero fundamentalmente nosotros nos vamos a referir a este, el MC41, que es el que más se ha empleado, no solamente por nosotros, sino en toda la bibliografía. Bueno, para obtenerlo, primero hay que sintetizarlo. Realmente el MC41 pues, es un producto comercial, y entonces podemos encontrarlo en cualquier libro, cualquier de estos de química, de síntesis química. Y bueno, nosotros lo que pasa es que lo fabricamos en nuestro laboratorio porque empleamos grandes cantidades de ello. Entonces partimos de una molécula de surfactante, un tensoactivo. De ahí vamos a ir sacando micelas. Esas micelas se van a producir agregados y por una agregación de un compuesto, en el caso del MC41 es el tetretil ortosilicato llamado TEOS, pues se van produciendo en las micelas un agrupamiento, es decir, una estructura que en este caso de tetretil ortosilicato es hexagonal. Luego después de eso, pues lo que hacemos es, esta ya es una mesoestructura, y después de eso pues lo removemos, pues generalmente por calcinación, hay otros métodos, pero el más sencillo es el calcinación y nos queda, se va al surfactante, la micela surfactante y nos queda aquí el poro, el agujero que es un poro. Entonces estos son cadenas de sílices, un tetratilo-silicato, lo que viene aquí reunido y como vemos pues es esta estructura que estamos viendo aquí. Bueno, nosotros tenemos que ver ese arreglo, esa disposición hexagonal de nanopartículas, y eso lo vemos con dos técnicas, bien la TEM, que es la microscopía electrónica de transmisión, o bien por la SEM, que es la microscopía electrónica de barrido. Entonces, aquí vamos a ver las dos cosas, es decir, vamos a ver, en la microscopía electrónica de barrido es más en campo macro, y entonces lo que vemos es estas bolitas, son esferas, todas son esferas a nivel macro, y lo que tenemos que ver es la regularidad de estas esferas. En este caso, pues tenemos, como vemos, una regularidad bastante uniforme. Y luego, por la microscopía electrónica de transmisión, vemos el arreglo de tipo hexagonal, son cadenas hexagonales que se van uniendo unas a otras, formando lo que es el material. Las nanopartículas, pues es lo mismo, solo que a nivel nano. Y entonces pues tenemos aquí una representación de la microscopía electrónica de barrido, donde vamos a ver, porque esto se puede sacar por el software, donde se ve perfectamente todos estos agujeritos que son los poros
del material donde se va a introducir el principio activo, el fármaco. Bueno, para identificar este material pues tenemos varios métodos. Tenemos utilización de rayos X, tenemos espectroscopía infrarroja y tenemos isotermas de absorción de nitrógeno donde vemos el llenado de los mesoporosos. Este pico que viene hasta aquí y que se dobla, pues es proporcional al tamaño de los poros y supone el llenado de los poros por parte del nitrógeno. Bueno, entonces los parámetros importantes de las nanopartículas que tenemos que determinar son dos: el diámetro de los poros y la área superficial. Y eso lo podemos ver por las técnicas que hemos visto anteriormente. Entonces, una vez establecido el material y una vez bueno, pues sintetizado y visto sus propiedades y visto que efectivamente encaja dentro de nuestras necesidades, que es uniforme, que tiene el diámetro apropiado y que tiene bueno, pues el área superficial apropiada. El diámetro es importante porque si no cabe el fármaco, pues efectivamente no se puede usar. ¿Y qué diámetro tiene que tener el fármaco? O sea, ¿qué diámetro tiene que tener el poro para que entre el fármaco? Bueno, pues tamaños de 2-3 nanómetros hacia los 5-7 nanómetros es lo adecuado. Nosotros empleamos generalmente estos diámetros de 3 nanómetros aproximadamente, y entonces pues lo representamos en modelos moleculares. Nosotros utilizamos técnicas de modelo molecular y docking, bueno, para ver efectivamente si cabe o no cabe el fármaco y no tener que seguir utilizando pues, ensayos en el laboratorio. Esto nos ahorra mucho trabajo, mucho tiempo y es muy eficaz. Esto es una molécula, que es una molécula del MES, del abril de 1998, hecha por la Bristol University School of Chemistry, pero que nosotros hemos perfeccionado. Entonces, perfeccionamos de esta manera. Hemos hecho un modelado molecular, igual que la molécula del MES, de 3 nanómetros, pero la hemos ampliado más. Es decir, es la primera vez que se hace un modelo tan largo, de 7 nanómetros de largo, y con 2,1 nanómetros, porque siendo tan largo no se puede llegar a los 3 nanómetros, pero como digo, ya 2 nanómetros es suficiente para que entren los fármacos. Y se pueden utilizar fármacos incluso muy grandes. Bueno, aquí tenemos el potencial electrostático de este material, el material MCM41, que puede ser en nanopartículas o no, pero bueno, nosotros utilizamos en nanopartículas. La parte roja indica que son cargas fundamentalmente negativas y si fuese azul, pues son cargas positivas. Por lo tanto, el material fundamentalmente tiene cargas negativas. Así que habrá muchos grupos oxígeno negativos. Eso podemos determinarlo también por otras técnicas como resonancia magnética nuclear. Bueno, nosotros para hacer el docking utilizamos algo más pequeño, de 2 nanómetros y 2,5 nanómetros, porque si no se eterniza. Y esto es suficiente para que entren todas las moléculas de fármaco que nosotros utilizamos. Aquí tenemos un MCM41 y esto es lo que utilizamos para hacer el docking molecular. Es decir, esto es lo mismo que el anterior, solo que aquí es potencial electrostático y aquí es la estructura tal cual, esquemática. Aquí podemos ver los poros, todos estos huecos, son los poros hexagonales, podemos ver los hexágonos perfectamente determinados y estos son los poros aquí dentro del fármaco. Este es el ibuprofeno, lo primero que hicimos nosotros. El ibuprofeno tiene 5,2 nanómetros y 1,03 nanómetros de ancho. 2 nanómetros entra, 5,2 nanómetros parece que efectivamente aquí no va a salirse, no puede entrar porque son 4 nanómetros lo que tiene de largo, pero eso no es así, porque luego cuando hacemos el Hartree-Fock, es decir, las simulaciones por ordenador, por la mecánica cuántica, pues esto se pliega y ya son en menos de 3 nanómetros, cuando nosotros lo introducimos ahí, ya al final. Entonces, esto es lo mismo, pero visto con potenciales electrostáticos. Hay que ver que efectivamente el fármaco siempre tiene el material siempre tiene esta composición negativa, de electronegatividad negativa, mientras que los fármacos normalmente no es así, sino que tienen partes negativas, partes positivas, que son las azules, y partes intermedias, que están entre el verde y el amarillo. Este circulito indica que hay unos enlaces delocalizados por enlace pi.
Bueno, esto es aquí, esto corresponde con esto. Estas dos representaciones, de una manera o de otra, se puede presentar. Pero como vemos aquí, está más compacto que aquí, es decir, aquí está afinado ya por Hartree-Fock, es más compacto que esta molécula. Bueno, ya hacemos el docking, y en el docking podemos ver cómo este es el material, este es el poro, de los 2 o 3 nanómetros que empleamos, en este caso 2 nanómetros, y aquí se introduce el ibuprofeno. Podemos ver que las partes más intermedias del material, del fármaco, las partes más intermedias del fármaco, es decir, las que son más positivas, van a interaccionar con las partes negativas. Mientras que el negativo, la parte negativa, pues va a tener sus repulsiones y no es capaz de unirse al material. Sin embargo, si vemos que entra toda la estructura, todo el fármaco entra, la molécula dentro del poro y además sobra. Así que aquí puede haber no una molécula, sino muchas moléculas. Esto es lo mismo, pero en otro tipo de representación que es más bonita y es la que utilizamos en los papers. Entramos en la liberación del fármaco, es decir, nosotros cargamos el fármaco, si nosotros nos sirve, ya por el modelo molecular hemos visto que el ibuprofeno va bien, que se introduce, que efectivamente pues, nos sirve, pues entonces lo liberamos. La liberación es sencilla, se produce por agitación del material que hemos sintetizado, que puede ser en pastilla o puede ser en polvo, en el caso de las nanopartículas, con agitación durante 24 horas y utilizando pues, el soluble, es decir, la disolución más probable para el fármaco. Es decir, que si es soluble en agua, pues utilizamos agua, si es alcohol, pues alcohol, etc. Y después se seca a 37 grados durante 24 horas. Bueno, pues con eso ya tenemos el fármaco y ya lo vamos a liberar. Una vez que está seco, bien la pastilla o bien el nanomaterial, pues utilizamos una liberación poniendo aquí la pastilla o bien aquí las nanopartículas con un líquido de simulación biológica que se llama SBF, que está pues a pH de 7, 7,2, que es el pH humano, y que contiene también proteínas y otras sustancias. Aquí tenemos el material mesoporoso más el fármaco, vamos agitando y se va liberando en el tampón pH 7 y de aquí pues vamos recogiendo en ciertos espacios de tiempo y vamos a introducirlo en un HPLC durante unos tiempos determinados, es decir, que nosotros lo cogemos a 5 minutos, a 10, a 15, a 20, 25, una hora, etcétera, etcétera. Aquí tenemos pues, el pico del ibuprofeno en este caso, que es a 2 y pico minutos, y de aquí vamos tomando la concentración del ibuprofeno. Nosotros sabemos qué concentración hemos puesto aquí, y aquí nos da la concentración. Es decir, que si aquí hemos puesto pues 20 miligramos, pues vamos viendo aquí la concentración que nos va dando 2,3, pues entonces es que se ha liberado 2,3 miligramos y faltan todavía pues 18 o 17 miligramos por liberar. Así que vamos a ver las dos cosas, lo que se ha liberado y lo que falta por liberar. Bueno, nosotros después de hacer esto, pues vemos también el mecanismo de acción del fármaco. Entonces podemos ver, y hemos visto como en el caso, por ejemplo, de la vancomicina, que resulta que el fármaco que sí entra, la vancomicina entra, como podemos ver aquí, la figura de la izquierda, el fármaco entra, pero resulta que cuando nosotros hacemos las pruebas en el laboratorio, las pruebas químicas, vemos que eso no es así. Es decir, que el fármaco no entra entero dentro del material. ¿Y eso por qué es? Bueno, pues aquí podemos hacer la simulación por los modelos moleculares, que nos vienen muy bien. Utilizando el modelo sin repulsión entra, pero si utilizamos el modelo con repulsiones, cargas positivas y negativas, tenemos una parte muy importante aquí que no va a entrar por la repulsión de cargas, es decir, que no es compatible. Por lo tanto, una cosa que tenemos que ver dentro de estos fármacos es precisamente la compatibilidad de cargas, si es compatible o no es compatible. Y eso lo vemos como por modelado molecular.
Bueno, uno de los factores que influyen más en la liberación de fármacos en estos casos son las fuerzas electrostáticas y los enlaces de hidrógeno. Un momentito, por favor. Bien, sigo. Los enlaces de hidrógeno. En este caso, por ejemplo, tenemos una arfipomicina y vemos que aquí tiene dos enlaces de hidrógeno que se van a producir entre el material y el fármaco. Eso es importante porque los enlaces de hidrógeno son más fuertes que las fuerzas electrostáticas y por lo tanto van a influir mucho en la liberación del fármaco. Bueno, hay otros factores que influyen, si el hipofílico hidrofílico, la tortuosidad del canal, el pH, la temperatura, la presión, aunque estos pH, temperatura y presión son constantes en el ensayo. Así que lo que más influye, y lo que hemos visto más influye, es si el hipofílico o hidrofílico es de la solubilidad y los enlaces de hidrógeno. Eso es lo que más influye. Bueno, las cinéticas de liberación del fármaco de la matriz pues son múltiples, se puede hacer por espectrometría, pero esto utilizamos el HPLC, la temperatura, como hemos dicho, es constante, y el pH también, y el tipo de cinética siempre nos sale fickiana por un modelo exponencial no lineal con esa ecuación que es la que empleamos. De esta manera nos salen curvas de este tipo, en las cuales tenemos una primera etapa de liberación rápida y luego una segunda etapa de liberación lenta. Esto siempre se produce en todos los fármacos, una lenta y otra rápida al principio. Eso es porque los canales, una vez que se llenan, nosotros lo hacemos en seco, cuando se libera, se introduce el SBF, es decir, el líquido simulado biológico, se empiezan a llenar los canales, el flujo es muy rápido, pero luego ya una vez que rellenan los canales, pues el flujo va más lento y la liberación ya es muy lenta. Esto se puede controlar, sí, todo esto se puede controlar introduciendo en el material por distintas moléculas, por ejemplo, pues cargas positivas con NH2 positivo o cargas o al contrario, es decir, con muy apolares, como son, por ejemplo, pues octadecilsilano, compuestos de este tipo. Bueno, pues empezamos, ya llegamos a un ejemplo práctico, que es la utilización de una polipico nanopartículas de NMC41 como portadores. Lo primero que hemos elegido es la formulación. Esta formulación no es al azar, sino que es una formulación que está aprobada por la FDA, en la cual contiene pues, hidroclorotiazina, esta es la que nosotros hemos empleado, hidroclorotiazina, 12,5 miligramos, que es el diurético, alodipino, 2,5 miligramos, que es el bloqueador de los canales de calcio, el losartán, 25 miligramos, que es el antagonista del receptor de angiotensina 2, la simvastatina, 40 miligramos del inhibidor de la hidroximetilglutaril coenzima A, que disminuye el colesterol, como todos sabemos. Esto lo podemos comparar, y lo hicimos también con un producto comercial que es de Ferrer, que es la trinomía, es el único que está aprobado en España, que tiene ácido trisalicílico, atorvastatina y ramipril, y está en cápsulas duras. Nuestras nanopartículas, por supuesto, pueden ser también encapsuladas sin ningún problema. Bueno, nosotros hemos preparado unas muestras, primero solas, es decir, con el material, siempre el MSN41 en forma de nanopartículas, y aquí tenemos la HTL, que es hidroclorotiazida, HTC, alodipino AML, losartán LS y simvastatina SU. Así que tenemos todos ellos, las 4 muestras. Lo hacemos como en métodos anteriores, solo que aquí utilizamos nanopartículas y utilizamos un agitador. Y luego aquí pues vamos recogiendo muestras a tiempos determinados para ver la liberación del fármaco, introduciendo en HPLC, como hemos visto anteriormente. Bueno, caracterizamos el material también, tenemos las isotermas, la absorción-desorción, siempre aparecen 3 picos correspondientes a la sílica. Como decimos, la sílica es amorfa y por eso son estos picos de esta manera, pero en cambio estos picos nos indican que está ordenado. Hemos utilizado el material por SEN y por TEN, como he visto anteriormente, y bueno, las partículas pues esta es la que tiene que ser en tipo hexagonal y con unas nanopartículas que son más o menos uniformes, bastante uniformes.
Bueno, resultados, pues vemos que la liberación del fármaco va a ser menor que en una polipil, o sea, que toda junta. Aquí tenemos las muestras 1 a 5, tenemos la muestra 1, 2, 3, 4, que son por separado, y la muestra 5, que es toda junta, que es lo que se puede llamar pues, polipil, que tiene la composición que hemos visto. Bueno, pues en todos los casos estamos viendo que la liberación del fármaco es menor separadamente que en la polipil. Aquí vemos, por ejemplo, que la polipil pues, se libera hasta las 48 horas la hidroxapatida, en la polipil, mientras que solamente llega a las 32 horas en el caso de estar sola. Bueno, todo esto pues vamos a hacer los datos de cinéticas, nos va a dar los mismos resultados. Destaca mucho la hidrocorticosteroína, que se libera muy rápido, es decir, a número mayor más rápido, a número menor más lento. Es muy destacable esto. Mientras que los demás pues, están dentro de lo que es una liberación muy controlada y muy despacio. Una liberación tan rápida como es esta, de 0,51 minutos menos 1 de la causa observada, supone que la liberación no es controlada, mientras que esta sí que, una liberación de este tipo sí que es controlable, se puede controlar perfectamente. La hidrocorticosteroína se libera a menos del 82,9% a los 5 minutos, mientras que los demás a los 5 minutos se libera muy poquito. Todo lo demás es controlado. Es decir, que ese 82,9% es controlado, mientras los demás sí que es controlado. Bueno, aquí tenemos una cinética de las cinéticas que van en la misma cuestión, es decir, el tanto por ciento de 5 que indica que la rapidez, lo que se va liberando en los primeros minutos, 80,5% no es controlable, y los demás pues sí es controlable porque son niveles bajos. Bueno, esto es con las muestras separadas, es decir, muestra 1 de las 3 y 4, con todos por separado, mientras que esta ya es con todos juntos, es decir, la polipil, y más o menos es lo mismo. Es decir, que la hidrocorticosteroína, un poco, todos estos un poco menos, ya vemos que son 6,6, 3,2, 3,3, 6,0, estos son menos, pero la hidrocorticosteroína más o menos es igual, sigue siendo sin controlar en la propia polipil. Bueno, de todas maneras, entonces esto, pues, ¿qué nos va a indicar? Pues si comparamos los resultados con la solubilidad de cada uno de ellos, solubilidad en agua, de aquí de más soluble a menos soluble, vemos que la hidrocorticosteroína, que es la más soluble, es la que más rápidamente sale. Eso está de acuerdo con lo que estamos diciendo antes. Mientras que la simvastatina, que es bastante liposoluble, pues es la que sale más lentamente. Eso ocurre por separado y está bien, pero ¿qué pasa en la polipil? Es decir, que los más solubles van a salir antes y los menos solubles pues van a salir después. Se van a retener más. Bien. Estamos en un medio acuoso. También lo podemos ver todo eso igual por el pKa y tanto por ciento de ionización. Es decir, es igual. Los que están muy ionizados pues salen antes y los que están menos ionizados pues salen después. Profesor Antonio. Sí, estoy controlando el reloj. Estoy controlando el reloj. Gracias. Estoy controlando, tengo puesto el cronómetro. Entonces, aquí tenemos pues lo mismo. Entonces, ¿por qué sucede esto? Es decir, bueno, hay enlaces de hidrógeno, pues enlaces de hidrógeno hay muy pocos. De hecho, solamente la simvastatina da un enlace de hidrógeno, los demás no. Entonces, por enlace de hidrógeno no podemos ver. Entonces, conclusiones de la muestra 1 y 5. Se produce una rápida absorción de la hidrocorticosteroína debido a su solubilidad en agua. La liberación de HTC no se puede controlar. Se produce muy poca desorción en los primeros instantes para los demás. Y los sartán se libera más rápido que el anodipino, pues es muy superior su disociación en agua. Esto lo podemos ver ya, puesto en un docking, todos ellos, caben los 4, ahí los tenemos, en el material caben los 4 y no hay ningún problema. Pero en cambio vemos que si por separado vemos ese orden, que hemos visto anteriormente, primero la hidrocorticosteroína, la última simvastatina, cuando vamos a la polipil no ocurre así.
La simvastatina se va a liberar más rápidamente que los sartán. Es decir, que todo esto es igual, pero los sartán y la simvastatina cambian de sitio. ¿Y por qué es eso? Bueno, pues eso porque, según hemos visto por modelos moleculares, porque la simvastatina y el alodipino van a formar entre ellos enlaces de hidrógeno. Al formar enlaces de hidrógeno entre ellos, pues resulta que van a salir juntos. El alodipino y la simvastatina se unen y salen juntos. Y por eso, pues a pesar de las solubilidades, se retarda más, la simvastatina va a salir antes y se retarda más el alodipino. Bueno, ya estoy terminando. Entonces, nosotros hemos visto, hemos comparado el TU medio de cada fármaco, de los 4, con la estabilidad de nuestra muestra del polipil a pH 7,5. La hidroxicloroquina, por ejemplo, de un medio es entre 5,6 y 15,8 horas, y nosotros pues, hemos podido llegar hasta las 48 horas, 32 por separado, por 48 es en el polipil. El alodipino hemos podido llevarlo hasta las 98 horas de estabilidad, los sartanes estables a 170 horas, y las simvastastinas 48 horas. ¿Y cómo calculamos eso de la estabilidad? Bueno, pues lo vemos, vamos viendo todo hasta que empiezan a aparecer el punto de degradación en el HPLC, en la cromatografía de líquidos, en la degradación, y empiezan a aparecer a 48, 98, 170 y 48 horas en todos estos fármacos. Antes, pues no se degradan, por lo tanto son estables. Ahí vemos lo mismo, es decir, la unión entre la hidroxicloroquina y el alodipino, cómo se produce, y ya pues las conclusiones finales son las siguientes. Se ha demostrado que las nanopartículas de silicio y mercurosa pueden ser portadores eficaces para una polipil, que hay una efectiva liberación controlada para alodipino, los sartán y simvastatina en la polipil, y que es muy rápida para hidroxicloroticida. Las partículas de MCM41 mejoran la estabilidad de los 4 componentes de la polipil. La hidroxicloroticida y alodipino se unen por fuerza electrostática, lo que mejora su estabilidad en la polipil. La liberación controlada de AML, de alodipino y los sartanes aseguran una materialización adecuada en los tratamientos antihipertensivos. Se podrían descansar los efectos adversos de una dosis demasiado alta. La modulación molecular y docking confirma la absorción de los fármacos en MCM41. La utilización de un portador como MCM41 implica que no sea necesario emplear excipientes. La liberación contralenta de simvastatina puede ser adecuada para el tratamiento de larga duración. La liberación rápida de hidroxicloroquina es adecuada para emergencias hipertensivas. Nuestra polipil puede ser encapsulada fácilmente y se ha desarrollado un enfoque para un tratamiento más seguro que la hipertensión. Las conclusiones están ahí también, en portugués, para quien quiera leerlas. Y nada más que dar las gracias a todo el grupo nuestro y a los colaboradores, que es la Fundación de Investigación Biomédica, el Hospital Universitario 12 de Octubre, el Instituto de Salud Carlos III, un ciber de investigación, el Ministerio de Ciencia e Innovación, y European Research Council. Pues nada más, muchas gracias. 28 minutos 47 segundos. Sí, he cumplido. Gracias a todos. Muito obrigado, professor Antônio Doadrio, pela excelente apresentação. Eu tenho no site, aqui no chat, uma pergunta que me foi feita pelo Leonardo Teixeira. E onde é que está a pergunta dele? Está aqui. Se esse material poderia ser aplicado intraocularmente, ele é biocompatível? Es una pena, sí. Vamos a ver, eso lo íbamos a probar con un catedrático de la Facultad de Oftalmología, pero desgraciadamente murió el año pasado y no hemos podido hacerlo. Entonces no lo sabemos, pero estamos en ello, a ver si podemos hacerlo. No, en principio íbamos a hacerlo con conejos, pero vamos, como ya digo, esta persona que era secretario general nuestro de la academia desgraciadamente murió y con un cáncer brutal y no hemos podido hacerlo de momento, pero
En principio las nanopartículas sí pueden ser, porque son compatibles, pero no lo hemos probado. Esperamos probarlo próximamente. Muito bem. Eu queria, como não temos mais perguntas, estamos dentro do nosso horário, dentro do limite de nosso horário, Vale. eu queria novamente agradecer agora ao professor Antônio Luiz Doadrio Vilarejo pela excelente apresentação e esclarecimento sobre esse assunto. Eu encerro aqui a minha participação e devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônia para o encerramento e para o encaminhamento ao encerramento do simpósio. Obrigado, professor Lauro. Estamos chegando ao fim do 4º Simpósio Ibero-Americano de Ciências Farmacêuticas. Aproveitamos para apresentar nossas congratulações aos 3 brilhantes conferencistas e ao moderador. Convido agora o presidente Michel Kfouri Filho para as considerações e palavras finais desse simpósio. Michel, seu microfone está fechado. Prezados conferencistas, senhor moderador, senhor mestre de cerimônia, prezada audiência, saúdo e agradeço a todos, em especial a professora Maria Nélia, o professor José Maria Ventura e o professor Antônio Luiz Doadrio Vilarejo, pelas excepcionais conferências. Ao acadêmico Leonardo Teixeira, pela excelente condução. E, por fim, de forma particular, ao professor Lauro, não só pela sua competente moderação, mas também por toda a concepção e organização desse simpósio. Foi um árduo e belíssimo trabalho que o professor fez com altivez, energia e brilho nos olhos. Foi visível a sua satisfação na execução de cada etapa da construção desse evento. Juntamente com a Cibele Gion, que, embora esteja conosco há pouco tempo, conseguiu entender os mecanismos e os propósitos do nosso trabalho e o fez de forma apaixonada. Agradeço, por fim, as perguntas, que sempre enriquecem muito o evento, e dou por encerrado o simpósio. Obrigado. Antes de darmos sequência à segunda parte das atividades de hoje, vamos fazer uma breve pausa. Ao encerrar esta primeira parte, solicito a todos os participantes que abram suas câmeras para registrarmos algumas fotos. E retornaremos pontualmente às 15h58. Às 16 horas. Obrigado, Laura. Para continuarmos o evento. Então, solicito novamente que abram suas câmeras para que possamos, então, realizar as fotos e voltaremos às 16 horas em ponto. Obrigado.